De regreso en Democracia, por estos días se realiza la COP28 en Dubái y estamos en contacto desde ese lugar con la abogada Pilar Moraga, que es subdirectora del Centro para la Resiliencia y el Clima y también directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Pilar, por conversar con nosotros desde la COP. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias por invitarme y darle espacio a estos temas en tu programa. Ayúdanos a hacer entonces un marco. ¿Por qué es importante el tema del medio ambiente y la crisis climática para la democracia, que es lo que a nosotros nos importa principalmente en este programa? Bueno, hoy día la situación de la sociedad es crítica por determinantes ambientales. Y en ese sentido, como sociedad chilena, mundial, regional, debemos incorporar en todo nuestro quehacer cotidiano la cuestión ambiental, porque está determinando en parte nuestros modos de vida y porque nuestros modos de vida también determinan la situación y condición del medio ambiente. Entonces, en ese sentido, hoy día el ciudadano debe contribuir y estar consciente de cuáles son sus efectos sobre el medio ambiente y a su vez cómo el medio ambiente propicia, ¿no es cierto?, muchos servicios para que la sociedad viva de manera equilibrada. Esta es la versión 28 de la COP. Llevamos 28 años reuniéndonos para ponernos de acuerdo los estados parte, para encontrar caminos de solución a una cuestión que viene siendo una amenaza hace bastante tiempo. ¿Cuál es la impronta de esta COP en específico y qué dirías tú que es lo más urgente? Bueno, esta COP que ha estado bien marcada por muchas polémicas, por realizarse en los Emiratos Árabes, por la presidencia muy involucrada con los combustibles fósiles, etcétera, tiene como principal meta el de definir y presentar lo que es el balance mundial de los avances de los países, de los estados partes, a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, respecto de sus compromisos, los compromisos que se determinaron en las contribuciones determinadas a nivel nacional respectivamente. Ahora, ¿por qué hablo de la polémica? Porque, bueno, aquí muchas veces eso empaña en el fondo el trabajo que se está haciendo en las negociaciones. La sede de los Emiratos Árabes es una cuestión que ocurre debido al sistema en que operan las COP, que se van definiendo o se van turnando más bien las sedes según los continentes. ¿Ya? Eso creo que es importante saberlo. Y lo segundo es que pese a toda esta polémica, vemos que ya han habido avances importantes en las negociaciones, quizás como nunca antes ocurrido, ya para tener una cuota de esperanza en esto. Está el tema del balance mundial que está ahora en negociaciones, y digo en negociaciones porque es difícil entender. El balance mundial es la suma de todos los compromisos o avances que los estados hacen respecto de estos compromisos iniciales. Sí. Y lo importante es que nos va a dar un diagnóstico de cuánto hemos avanzado y cuánto falta para qué, para cumplir con el objetivo que establece el Acuerdo de París, que es el de no superar el 1,5 grados del aumento de la temperatura global del planeta respecto a los niveles preindustriales. Pilar, ¿y todos los países tienen compromisos nacionalmente determinados? En ese sentido, ¿qué rol juega Chile? Que sí los tenemos. Somos un país chico, poco contaminante en el contexto mundial, comparándonos con otras potencias, y podríamos decir que hemos estado, de cierta manera, a la vanguardia de algunos temas ambientales. No sé si compartes, puedes refrendar esto, y qué rol va a ocupar en este sentido nuestro país en la COP. Sí, yo creo que sinceramente es totalmente cierto lo que tú mencionas. Hemos aportado muy poco, aportamos muy poco en lo que son los gases de efecto invernadero que se han acumulado en la atmósfera, pero pese a eso, Chile siempre ha tenido un papel muy de liderazgo y de acción climática muy decidida, tanto en lo que son las negociaciones internacionales como en lo que es la política nacional. Ya, eso, y por supuesto que tenemos una contribución nacionalmente determinada porque es una obligación según lo que establece el Acuerdo de París para los Estados partes. Todos los Estados partes del Acuerdo de París deben haber presentado su contribución nacionalmente determinada
al momento de firmar el acuerdo, que fue en 2015, y luego tienen la obligación de revisarlo hacia una mayor ambición cada 5 años. Y eso también lo hizo Chile en el 2020, estableciendo compromisos muy concretos en esta materia, lo que se complementa con la Ley Marco de Cambio Climático, que viene a implementar justamente el mecanismo o las formas para cumplir con estos compromisos internacionales. Claro, que es una ley que tiene nuestro país y que fue de los primeros en tener un tipo de normativa así. Pilar, te quisiera preguntar por el tema de la compensación y los daños, ¿cierto? ¿Cómo va avanzando eso? Explícanos qué significa como este fondo donde las naciones más contaminantes de alguna manera compensan a las menos, a los países que están en desarrollo y que están además muy expuestos a los efectos del cambio climático, que es el caso de Chile. Claro, este es un mecanismo que se viene negociando hace bastantes años, pero que empezó a tomar forma o mayor relevancia con la firma del Acuerdo de París en 2015 y en las últimas COP. El año pasado, y hablando del liderazgo de Chile, hubo un trabajo muy importante que hizo la ministra Maysa Rojas junto con su colega de Alemania, cuyo nombre en este minuto no me acuerdo, pero puede venir. El año pasado, que avanzaron mucho en las negociaciones respecto de la definición de este mecanismo, porque en este sentido se requiere una cierta institucionalidad, o sea, saber, bueno, quiénes van a beneficiar, en qué condiciones van a beneficiar, qué países van a aportar, cuánto van a aportar, quién va a administrar y gestionar estos recursos. Entonces, hay toda una definición a nivel político y en las negociaciones que se tiene que hacer. Ahora, la buena noticia es que esta COP, como mencionaba antes, partió con un acuerdo inicial que fue de parte de varios estados partes que ya se comprometieron con un primer aporte a un fondo. Ahora, ¿en qué consiste este fondo? Es justamente un fondo que está destinado para ir en ayuda de los daños y pérdidas provocados por los efectos del aumento de la temperatura global del planeta. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a situaciones de sequía, situaciones de aluviones, de incendios que generen daños y pérdidas que pueden ser daños y pérdidas en el sentido de personas, vidas humanas, ecosistemas, pérdidas materiales. Un ejemplo muy quizás extremo puede ser una sequía que provoque, por ejemplo, pérdidas de cultivo y con ello ponga en riesgo la seguridad alimentaria de una cierta población o comunidades, ya que es la situación más crítica que viven sobre todo países de África. ¿Y quién paga? ¿Y cuánto paga y a quién le paga? Bueno, ahora son los estados los que se comprometen con fondos. Ahora están comprometidos 430 millones de dólares en este fondo, 1.000 millones de dólares, y ahora no está definido todavía cuáles son los criterios para beneficiar de esto. Pero y también hay un tema que es complejo, porque ¿qué es consecuencia de estos efectos del cambio climático? ¿Ya? ¿Y quién tiene la prioridad? Por supuesto van a ser los países y las comunidades más vulnerables las que deberían tener el mayor acceso a estos fondos. En el fondo, esto opera como una especie de seguro, ¿no? Un seguro catastrófico cuando, bueno, ocurre un desastre y es necesario acudir con ayuda a la población, va a poder ir hacia este fondo. Perfecto. Y lo último, Hillary Clinton participó en una mesa redonda donde denunció el retroceso de las mujeres en su participación en materia de agenda climática. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Cómo ves el tema de las mujeres sentadas a la mesa para tomar las decisiones? ¿Están o no están? Bueno, uno ve en los pasillos, digamos, ve en foros, me ha tocado ir a algunos eventos paralelos, inclusive en que aún uno ve paneles muy masculinos, digamos. Eso es algo evidente. Yo creo que los líderes políticos todavía no se abren, digamos, a generar espacios para un mayor equilibrio en lo que son las negociaciones. De hecho, hoy día fue uno de los temas fue justamente esta transición energética, una transición a las economías bajas en carbono incorporando género. Y me tocó pasar por un panel en que se hablaba que no hay justicia climática
sin consideración de los derechos de las mujeres y de los derechos reproductivos de las mujeres, ¿ya? Para que veamos que estos son temas que están muy vinculados justamente con este proceso hacia la carbono neutralidad. O sea, la carbono neutralidad no es mitigación de gases de efecto invernadero, es una nueva forma de desarrollo que debe incorporar a comunidades y población vulnerable, entre los que se encuentran las mujeres, y en esos espacios reconocer derechos y reconocer una relación de mayor equidad. Perfecto. Pilar, muchísimas gracias por la conversación desde Dubái. Gracias a ti, Carola, por abordar estos temas. Que les vaya muy bien. Igualmente. Gracias.